la comunión está buena, ¿cierto? Está buena, eso es una buena noticia igual. Bueno, quiero leer para ustedes el texto que vamos a ir viéndolo con mayor detalle, ¿ya? Esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 y siguientes. Pastor, yo no sé qué versión usan ustedes, ¿ya? Yo voy a leer de la Biblia de las Américas, así que si usted tiene la Reina Valera o la NBI suena un poco diferente porque yo uso la Biblia de las Américas, ¿bien? Dice así la palabra de Dios, dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies, y le rogaba con insistencia diciendo, ¿dónde queda? Acá, mi hijita, dice, está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita Cumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar al Señor para que nos ayude. Padre, muchas gracias por la comunión de esta iglesia, gracias por la hospitalidad que han mostrado con nosotros y el cariño que nos demuestran siempre, Señor. Gracias, Padre, porque vemos reflejado el carácter de Cristo aquí, Señor. Muchas gracias, Señor. Y Padre, siempre digo que es un honor hablar de Jesús, de tu Hijo, a personas por las cuales tu Hijo murió en la cruz. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por poder servir aquí frente a mis hermanos también. Pero Señor, esto no se trata de mí, sino que se trata de ti. Y te pedimos humildemente entonces que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, que abras las Escrituras a nuestros ojos, que esta palabra ingrese a nuestro corazón, quede atesorada ahí, Señor, sea viva, sea eficaz, y podamos practicar lo que está acá, Señor, que podamos entender, que podamos aprender cómo eres tú. Ayúdanos, Señor. Y a mí, Señor, te ruego que me ayudes a ser claro, a hablar
con amor a mis hermanos, que no diga más de lo que tengo que decir, ni quitar las maravillas que tú tienes que decirnos, Señor. Y si todo esto sale bien, Padre, que es lo que yo espero, si todo sale bien, toda gloria es para ti, Señor. Toda gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, el pasaje que nos convoca trata de un episodio que ocurrió justo o inmediatamente después que nuestro Señor fuera echado de la tierra de los Gadarenos, cuando limpió a un hombre de una legión de espíritus demoníacos que lo atormentaban. Bueno, entonces, después de librar a este hombre, Jesús regresa al otro lado del lago, del mar de Galilea, a Capernaum, donde transcurre la mayoría del relato del Evangelio de Marcos. Y allí nuevamente le espera una multitud al Señor, con toda seguridad atraídos por la fama, ¿cierto?, que él había hecho ya en ese lugar. Y aunque el texto de Marcos no lo dice, podemos imaginarnos que en esta multitud había enfermos atraídos por la sanación que antes había hecho, ahí mismo, al paralítico en la casa de Pedro, como lo registra el Evangelio de Lucas en un texto paralelo que dice: cuando Jesús volvió a Capernaum, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Había expectación entonces, eso está en Lucas 8:40. Y es en medio de esta multitud de personas que le sale al encuentro un oficial, un principal de la sinagoga, y le ruega insistentemente que lo acompañe o que vaya con él a su casa. Y a mí me encanta esto porque me encantan los contrastes que nos muestra la Escritura. Porque Dios cómo nos va enseñando de manera práctica cómo somos nosotros con Él en la relación y por contraste cómo Él es con nosotros. Porque aquí, mientras unos rechazan a Jesús, no queriendo saber nada de Él, como los Gadarenos, ¿cierto? Porque lo echaron de la tierra de los Gadarenos. Otros, al otro lado, lo reciben con gozo en Capernaum. Y esto mismo es lo que se repite siempre en la historia, siglo tras siglo hasta el día de hoy. Porque los hombres, a la sola mención de Jesús, de tú vas, no quedan indiferentes. O lo rechazan o lo reciben igual. Siempre pasa. Bueno, como decía, dentro de esta multitud que le espera ansiosamente en Capernaum, se encuentra un hombre llamado Jairo. Marcos 5:21 dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él y él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Mira, Jairo, como un oficial, como un principal de la sinagoga, él tenía que cumplir ciertas funciones. Vamos conociendo a Jairo. Él debía cuidar la propiedad donde se reunían, es decir, que tenía que ser una persona de absoluta confianza del resto. Además, él tenía que tener todo preparado para el servicio. Por lo tanto, tenía que ser alguien responsable. Era además el encargado de cuidar los rollos, los libros de entonces, ¿cierto? Por lo tanto, tendría que ser o tener algo de celo por la Escritura. Y por lo tanto, este hombre ocupaba cierto grado o tenía cierto grado de autoridad espiritual en esa comunidad. Es decir, que de acuerdo a este perfil, Jairo era un hombre muy respetado, de buen testimonio y reconocido en esa comunidad, en ese pueblo. De hecho, Marcos nos da su nombre, Jairo, como si a la sola mención del nombre, los que están leyendo supieran de qué se trata. Y este miembro de la sinagoga de Capernaum, insisto, respetado y conocido, hace algo que nunca habría hecho, a menos que hubiera perdido toda esperanza. Él fue Jesús. Quiero que notes una cosa, por favor. Este oficial de la sinagoga, por el solo hecho de buscar a Jesús, podía perder su estatus. Esa posición
que tenía de honor en la sinagoga y por supuesto también en esa sociedad. Por favor, no olvidemos que ya entonces había muchos líderes religiosos que se oponían al Señor. Y así como su fama crecía entre las multitudes, al mismo tiempo su ministerio era rechazado entre las sinagogas de la región. Pero resulta que este varón, este Jairo, sabiendo todo eso, no solo busca a Jesús, sino que también va y se postra a sus pies delante de todos. Y ojo que, insisto, Jairo no fue a buscar al Señor en privado ni de noche, como dice que lo hizo Nicodemo, sino ante una multitud de personas que lo reconocieron, que sabían quién era. Y él no envió a su esposa así como para hacerlo para callado, no envió un sirviente a buscarle, no, él fue personalmente a encontrarse con Jesús. Versículo 22 dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia. Imagina por un momento lo difícil que debió haber sido para Jairo ir a pedir ayuda a Jesús. Convengamos algo, por favor. Nosotros somos gente orgullosa y pedir ayuda a veces es muy difícil. Y en este caso debió haber sido aún más doloroso. Porque, insisto, Jairo era un judío principal y Jesús era un maestro despreciado por los escribas y fariseos. Es más, poco antes Jesús había sido acusado por los mismos fariseos de estar endemoniado. En Marcos 3:22 dice. Entonces, qué difícil debió haber sido para él vencer el que dirán, ¿cierto? ¿Qué van a decir? Y aún más el desprecio de sus correligionarios judíos. Es más, probablemente él mismo antes también había rechazado a Jesús, acusándole de falso maestro, y ahora con toda seguridad está arrepentido, a los pies de Jesús, arrepentido de esa maldad. Entonces, queridos amigos, la auténtica fe cristiana siempre se encuentra con este tipo de obstáculos. Siempre. Dificultades que ponen a prueba nuestro carácter. Y no veremos la recompensa si no somos capaces de superarlos a los pies de Jesús. Paréntesis. Primer paréntesis porque voy a tomar agua. Yo me acuerdo de una historia muy buena. Tenemos un buen auspiciador, muy buen auspiciador. Yo recuerdo la historia de un misionero, un joven, que durante el siglo pasado él fue a hacer misión a Israel. Y un día un judío se convirtió, le pregunta, pastor, ¿de verdad yo tengo que bautizarme? Y el misionero, creyendo saber todas las respuestas teológicas, por supuesto, le dice, por supuesto, porque está escrito en la Biblia. Y el hombre le responde, lo que pasa es que usted no sabe lo que eso significa para mí. Porque voy a perder mis propiedades, voy a perder mi familia, voy a quedar como excluido de la sociedad, como un paria, nadie me va a querer, me van a rechazar en todas partes. Aquel que quiera venir en pos de mí, ¿cómo es? Niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es exactamente lo que le estaba pasando a Jairo en este momento. Exactamente. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Yo creo que hay pocas cosas más dolorosas que ver a un hijo sufrir. Porque uno como papá quisiera reemplazar a los hijos en ese momento. Que sea uno quien sufre las molestias, el dolor, la enfermedad,
que ellos tienen. Mucho más terrible debe ser tener a un hijo al borde de la muerte por causa de una enfermedad, de un accidente. Yo creo que eso es más terrible. Yo he tenido mis hijos enfermos y sé de lo que estoy hablando. Bueno, ese es el dolor que está experimentando Jairo. Y el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo, lo declara de esta forma. Dice, tenía una hija única. Era su única hija. Como de 12 años, dice, que estaba al borde de la muerte. Lucas 8:42. Entonces, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de ese hombre? ¿Cuál es tu punto débil, amigo, amiga? Y yo te lo pregunto porque a lo mejor puedes ser la persona más orgullosa del mundo. Y tal vez con justa razón, porque eres un hombre de bien, una mujer exitosa, un emprendedor exitoso, que ganas muchas lucas a lo mejor, o eres intelectualmente superior al resto. Pero como un hombre caído, como una mujer caída, tienes, como todo el mundo, una debilidad que en cualquier momento te va a hacer caer de rodillas, sí o sí, en cualquier momento ante Dios. Igual. Así somos. Yo esto lo sé porque somos así. Todos somos así. Y ya seas muy religioso o el más acérrimo ateo, en el momento de mayor aflicción, tarde o temprano vas a recurrir ante el Señor. Igual. Me pasó hace una semana y media. El padre de una hermana de la iglesia, toda su vida había rechazado al Señor. Toda su vida. Un hombre mayor, estamos hablando de sobre 85 años. Y se estaba muriendo de cáncer, ya lo habían desahuciado. Y él alcanzó a escuchar un sermón en la iglesia, fue a la iglesia, escuchó un sermón y dijo que le había gustado. Después su hija me invitó a la casa a hablar con él, cuando todavía estaba consciente, y escuchó el Evangelio. Oramos juntos. Después fui una segunda vez, ya no hablaba. Ya no hablaba. Y sí escuchaba y entendía. Y le dije que Jesús era como el salvavidas en el avión cuando se está cayendo. A veces no pescamos el salvavidas, ¿cierto? Está ahí, nadie lo pesca, está desapercibido, pasa desapercibido, nadie sabe siquiera que está, no ponemos atención a eso. Pero llega el momento en que hay que tomarlo, cuando el avión se empieza a caer. Y para la gloria de Cristo ese hombre lo entendió. Y ahora descansa en los brazos del Señor. Tarde o temprano el hombre, enfrentado a la verdad de Cristo, el momento de mayor necesidad, puede tomarlo. Y me acuerdo de otra cosa. Yo tenía un compañero de oficina también. Ateo. Esto fue cuando trabajaba en otro lugar. Y él decía, de hecho, que si él supiera que llegaba un misionero cristiano a su villa, a su lugar donde vivía, él se habría opuesto. ¿Por qué? Porque, me decía, porque resulta que ellos siempre trabajan con los niños y les tratan de lavar el cerebro. Bueno, pero resulta que este hombre tenía un hijo pequeño, esto fue hace 3, 4 años. Un hijo chico, su único hijo. Y en unos exámenes le detectan una enfermedad que podía ser debido a muerte. Y viene y se acerca a mí en un momento, él conocía mi fe cristiana, y me dice, por favor ora a Dios, a ver si se sana. Y para la gloria de Cristo, bueno, le hicieron más exámenes y se descubrieron que no tenía nada, o nada grave de muerte, pero siguió siendo un ateo igual. Pero es lo mismo, en el momento de mayor aflicción vas y recurres al Señor. Vas y recurres al Señor. Versículo 23, y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Yo creo que Jairo sabía que Jesús estaba volviendo a Capernaum. Dice que había multitud esperándole. Él se enteró de esas noticias. Él se enteró de la noticia que Jesús había sanado.
sabía eso. Probablemente él también escuchó antes muchos testimonios de alguien diciéndole, ¿sabes qué? Este hombre, Jesús de Nazaret, sana. Y entonces en su alma angustiada en ese momento, pensando, mi hija se va a morir, él debe haber pensado, ¿y si este que nosotros en la sinagoga acusamos de ser un impostor, de verdad es uno que Dios ha enviado y puede hacer estas cosas? ¿Y si este Jesús puede sanar a mi hija? La angustia y el dolor fueron su motor para ir a buscar al Señor. Y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y lo oprimía. Y yo estoy seguro que en las circunstancias en que se encontraba Jairo, esa multitud que lo oprimía era un tremendo estorbo. Porque cuando un hijo está sufriendo, todos los segundos que corren valen. No hay tiempo que perder. Para él, como un hombre acostumbrado a tener las cosas en orden en su sinagoga, en el estado en que se encontraba de desesperación, ¿cierto? Encontrar a una multitud que lo oprime debe ser algo completamente irritante. Y uno puede sentir como la desesperación aquí, la claustrofobia en que estaba apretado por toda la gente. Ese deseo de avanzar rápido, ¿cierto? Y que no te lo permita. Y para colmo de males, ocurre un evento que retrasa aún más la llegada del Señor a su casa. Versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba, si tan solo toco su ropa sanaré. ¿Te acuerdas cuando recién en el principio hablaba de los contrastes que hay en la Escritura? Pues mira, la Escritura nuevamente pone en contraste dos realidades, Jairo y esta mujer. Porque Jairo era un religioso conocido y respetado del pueblo, ocupado en estudiar las Escrituras, apurado, ¿cierto?, en medio de una emergencia para salvar a su hija, y un hombre que no tuvo temor de ir a buscar a Jesús públicamente. Y en cambio esta mujer desconocida, de la que la Escritura no nos dice ni el nombre, estaba enferma, ella estaba enferma, con flujo de sangre durante 12 años, era débil, era pobre, dice acá. Y al contrario de Jairo, ella no quería que nadie se diera cuenta de lo que hacía. No quería sentirse socialmente excluida. Claro, porque en la antigua ley, para el pueblo de Israel, esa misma que se enseñaba en la sinagoga, esa misma que Jairo conocía súper bien, había instrucciones claras, clarísimas con respecto a la pérdida de sangre por parte de la mujer, al punto que una mujer en su periodo no podía estar en contacto con nada ni con nadie. Imagínate, por favor, que nadie quiera tener ningún tipo de contacto físico contigo para no contaminarse. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? Y seguramente harías lo mismo que hizo esta mujer. Agotar todos los recursos humanos para poder ser sana, para no ser tratada como una especie de paria en la sociedad, al punto de quedar pobre intentándolo, sin haber logrado su objetivo y más encima quedar peor. Paréntesis, otro paréntesis, solo para entender un poco más el contexto. Aquí dice que ella fue a muchos médicos, pero en ese contexto social y en esa época los israelitas no sabían casi nada de medicina. Los médicos, que es médicos entre comillas, que se nombran aquí de acuerdo a la tradición, al antiguo escrito, eran maestros que daban algunas recetas que no eran nada de medicinales. Eran más bien una serie de instrucciones sin ningún sentido. Algo así como que alguien te diga hoy día, mire, ¿sabe qué? Pele un par de papas y póngalo debajo de la cama. Algo así.
Y es que el pueblo de Israel durante esos años era muy supersticioso. Y eso explica, por ejemplo, por qué en otra parte de la Escritura habla del pórtico de Betesda, donde había una multitud de paralíticos, de enfermos que esperaban el movimiento del agua, ¿cierto? Porque el primero que descendía decían que quedaba sano. Como si fuera una especie de amuleto. Eso es lo que pasaba aquí. Esto es lo que pasaba. Esta mujer tenía una fe imperfecta. Pensaba que si tocaba el manto del Señor iba a ser sana, como una especie de magia. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa sanaré. En su superstición pensaba que la túnica de Jesús tenía poder. Y entendiendo ella su condición de sentirse impura, entre tantas personas fue escondida a robarle una sanidad. Sin embargo, hay algo bueno en ella. Porque al igual que Jairo, tuvo la fe suficiente para llegar a Jesús. Versículo 29. Al instante, mira, dice, después que ella tocó ese manto, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que la había tocado. Mira, en medio de una multitud que lo aprieta, lo empuja, le pisa los pies seguramente, Jesús de repente se detiene y se da vuelta y pregunta, ¿quién me ha tocado? Hasta a los discípulos les pareció ilógica la pregunta. Porque le dice, maestro, vas en medio de una multitud que te oprime y preguntas eso. Es más, yo creo que hasta para Jairo debe haber sido una pregunta sin ningún sentido. Yo quiero decir algo que creo firmemente. Yo estoy seguro que a lo largo del ministerio de Jesús muchas multitudes lo oprimieron y muchos se acercaron a él con una fe imperfecta, similar a lo de esta mujer. Pero Dios en su providencia quiso y determinó que ella, en ese preciso momento, fuera sanada para darle una lección a esa multitud, a esos apóstoles, a la mujer misma, a nosotros y a Jairo especialmente. Yo estoy perfectamente convencido que el Señor Él sabía perfectamente bien quién lo había tocado y a quién había sanado. Él sabía. Porque ¿cómo le vas a robar un milagro al Señor? No puedes hacerlo. No podrías hacerlo. La diferencia es que, al contrario de la mayoría de las veces en que Él pedía que no contaran a nadie sus milagros, ahora sí quería que se supiese en ese momento como testimonio para enseñarnos algo importante. Versículo 33 dice, entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él. Mira, ponte en el contexto nuevamente. Esta mujer estaba aterrorizada. Porque de acuerdo a sus costumbres, si la multitud se enteraba de su problema de flujo de sangre, todos iban a sentirse impuros, contaminados por su culpa. ¡Qué lata! Otra vez a los baños rituales. Otra vez a lavarse las manos en rito. Otra vez, de nuevo. ¿Y qué hace ella? Lo único que le quedaba por hacer al verse sorprendida, el versículo 33, y le dijo toda la verdad. O sea que una vez que fue descubierta, ella contó, mira, esto es muy importante, ella contó todo su testimonio, y Jesús al parecer, por lo que dice acá, le dio todo el tiempo del mundo para eso. Y
¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 25 nos dice, y una mujer que había tenido flujos de sangre por 12 años, todo esto lo contó ella, por 12 años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y en el 98 fui a este médico, y en el 99 fui a este otro, y en el 2000 fui a este... Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. ¿Cómo supo Marcos que llevaba 2 años enferma? ¿Cómo supo Marcos que había gastado todo, que ningún médico pudo curarla? Lo supo porque esa mujer en ese momento contó, como dice la Escritura, toda la verdad. Ella relató lo que le había pasado durante 12 años. Su sufrimiento, cómo había pasado, y cómo su alma cansada al final recurre a Jesús para robarle un milagro. Ella contó todo. Y ahora que había alcanzado al fin esa sanidad, lloraba de alegría a los pies del Señor. Yo me imagino que ante tan gran testimonio de esta mujer, todos estaban maravillados. Menos uno. Para Jairo no era tiempo de escuchar testimonio, ¿cierto? Para Jairo no era tiempo de escuchar un testimonio. Porque si Jesús se demoraba, como ya se había demorado demasiado, por esa mujer, a lo mejor iba a ser demasiado tarde para sanar a su hija. Pero cuando uno va creciendo en la fe, se da cuenta que todas las cosas que el Señor nos permite vivir tienen un propósito. Y para Jairo nuestro Señor tenía 2 propósitos. En primer lugar, poner a prueba su fe. Y en segundo lugar, enseñarle cuán equivocado estaba en su religiosidad. Jairo era, como lo llamaríamos hoy día, entre comillas, un hombre de iglesia. Él conocía la Escritura. Él sabía las leyes de pureza y las aplicaba con rigurosidad. Es decir, que de acuerdo al sistema religioso que él defendía, y por lo cual era venerado por la comunidad, esta mujer era impura a los ojos de Dios. Era impura a los ojos de los hombres. Pero Jesús ahora le muestra el verdadero carácter de Dios. ¿Cómo es Dios en realidad? Versículo 34. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mira por favor cómo Jesús muestra el carácter compasivo de Dios. Primero le llama hija. Y luego la corrige en amor. Le dice, hija, ¿no te sanaste porque tocaste un trozo de tela de mi ropa? No fue por un acto de magia. Tu fe en ti, tu fe en mí te ha hecho sano. Y al final, además, la sana incondicionalmente. Queda sana de la aflicción. A lo mejor, o con seguridad, más bien, Jairo, en medio de la angustia, ¿cierto?, no entendió todo esto inmediatamente. Y no podemos culparlo tampoco, porque nosotros tampoco entendemos los planes de Dios inmediatamente. Nos cuesta. Pero él acaba de aprender una gran lección de cómo es Dios. Y de seguro, en ese preciso momento, su fe en Jesús crece porque se da cuenta que de verdad Jesús puede sanar una enfermedad incurable. Una que ningún médico antes pudo sanar. Y él lo vio justo en ese momento. Lo hace ante sus propios ojos. Entonces justo en ese momento, Jairo debe haber pensado, cuando tenía toda esa esperanza, sí, Jesús puede sanar a mi hija. Pero entonces ocurre lo siguiente, versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Este hombre fue llevado así. Jesús puede sanar a mi hija. Y de repente le dicen esto. Qué tremenda desolación. Qué desolación al oír eso.
¿Qué sentimiento puede haber inundado el corazón de ese hombre en ese momento? Porque cuando finalmente parece que encontró la solución a la urgencia, le vienen con esta noticia horrible. Entonces, piénsalo, las tinieblas deben haber inundado su alma, el abatimiento, la tristeza, recordar cuando recibió a su hija, cuando corría con ella. Su única hija ya había muerto. Y el deseo de jugar con ella, una vez más, no iba a ser posible. Jesús, me convenciste. Era verdad todo lo que decían de ti. Todo lo que decían de ti era verdad. Y yo estaba equivocado. Tú realmente tienes poder para sanar a las personas vivas. Pero ahora... Pero entonces, como ha ocurrido y va a seguir ocurriendo todos los días hasta el fin del mundo, cuando parece que todo está perdido, la luz de Jesús en las tinieblas resplandece. Versículo 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús le da a Jairo esperanza, lo mismo que a cada uno de los que estamos congregados aquí hoy. Y Jairo tuvo en ese momento ante sí dos opciones: o le pedía a Jesús que se olvidara del asunto. Jesús, sabes que ya sanaste a esta mujer que estaba viva, pero otra cosa es con los muertos. O confiaba en Jesús y seguía caminando junto a él a su casa. ¿Y qué eligió Jairo? Seguir caminando con Jesús a casa. Versículo 37. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Paréntesis, en esa cultura contrataban gente para ir a llorar en los funerales. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Cuando llegaron a la casa de Jairo, nuestro Señor echó a todos, quedándose solamente con los padres de la niña y sus tres discípulos. Es decir, hizo lo que tenía que hacer inteligentemente en ese momento. Dejó afuera a todos los campeones de la mala onda, los que tiran para abajo, ¿cierto? Los que lloraban, los que se burlaban, los que le dijeron a Jairo: no molestas al maestro. Y esto también tiene que ser una lección para nosotros. También. Cada uno de nosotros. Porque si tú confías en Jesús, no importa lo que te diga. No importa cuánto se burlen de ti. No va a faltar en este mundo quien va a querer tirar para abajo tu fe en Jesús. No va a faltar. O sea, a cada rato. A cada rato. Pero tú, hermano, hermana, sigue creyendo. Porque nuestro Señor sí cumple sus promesas a su tiempo. Él lo hace. Y yo no conozco a ninguno que, habiendo confiado en Jesús, haya sido defraudado en esta vida por Él. Y por eso tengo certeza también que no seremos defraudados cuando estemos con Él y Él nos reciba con sus tiernos brazos, ¿cierto? Versículo 40. Pero Él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Una niña. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Marcos, otro paréntesis, el autor del Evangelio fue discípulo del apóstol Pedro. Probablemente ya lo habrían mencionado antes, no sé. Y Pedro fue uno de los testigos presenciales de este milagro. Por eso Marcos nos hace llegar estas palabras, Talita cumi, tal cual Pedro se lo contó. Las mismas palabras. Yo creo que desde que el apóstol escuchó estas palabras, debieron haberse quedado grabadas en su mente, en su corazón, todo lo que él pudo ver
A lo largo de su vida, ¿cierto?, las debe haber recordado con cariño, con emoción, con dulzura, recordando a su maestro cómo él levantaba a esta niña. Por eso cuando él cuenta esta historia, Marcos sigue pronunciando estas palabras tal cual las escuchó de su maestro. Y tomando a la niña de la mano le dijo, Talita Kumi, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Yo no sé si te diste cuenta de otro detalle que nos da el texto. Hace un rato decía que yo estaba seguro que Dios en su providencia determinó que esa mujer con flujo de sangre en ese momento fuera sanada para dar una lección a todos, especialmente a Jairo. Especialmente Jairo. Pues bien, Jairo, cuando en su desesperación escuchaba la historia que estaba contando esta mujer, que se tomó todo el tiempo del mundo, parece, para contar la historia, debe haber recordado la edad de su propia hija. Porque esta mujer había estado enferma 12 años. 12 años sufriendo terriblemente por una enfermedad y el estigma social. Y en contraparte él, Jairo, había podido disfrutar de las bendiciones de ver crecer a su hija durante esa misma cantidad de años, 12. Hasta en ese detalle el Señor fue súper preciso y específico. En ese detalle. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Y aquí hay otra lección, porque Jesús nunca tuvo la actitud de algunos cristianos de hoy en día que llenan sus medidas de orgullo haciendo tocar bombos y platillos y trompeta delante de ellos para que vean los demás hombres las cosas que hacen. Nuestro Señor no era así. No era así. Ni hablar de cristianos que se quieren llenar de aplausos. Nuestro Señor no era así. Dios no permita que seamos diferentes a Jesús. Ya estoy cerrando, hermanos. Y hay varias lecciones que tenemos de este relato de Jairo y de la mujer. En el global o en lo global, este relato cierra 3 grandes ciclos en la Escritura, en Marcos. El primero, Jesús tiene poder sobre la fuerza de la naturaleza, cuando calma el mar, Marcos 4, 35 al 41. Después Jesús tiene poder sobre las huestes espirituales de maldad, Marcos 5, 1 y 20. Después ahora Jesús tiene poder sobre las enfermedades incurables y sobre la muerte, Marcos 5, 21 al 43. Está todo ahí. Las Escrituras nos enseñan que Cristo Jesús tiene poder sobre todas estas cosas. Todo. A lo mejor todavía hay alguien incrédulo aquí que esté pensando en este preciso momento, ¿por qué Dios no actúa de la misma forma hoy en día? ¿Por qué Dios no sana completamente a Silvia para que ella pueda venir y servir al Señor sin problemas? Pero eso no es lo que enseña el texto. No es lo que está enseñando el texto. Este pasaje no nos anima a esperar que Dios actúe de la misma manera hoy. Y tal vez por eso el Señor siempre encargaba que esos milagros se mantuvieran en secreto. Lo que sí nos anima es a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y de la muerte. Porque ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ninguna de estas cosas. Ambas cosas ya han sido vencidas por Él. Y en su reino no existirán más. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4. Eso con respecto a la visión global de este pasaje. Pero además aprendemos otra cosa aquí. Aprendemos cómo es el carácter de Dios. Cómo nuestro Señor Jesucristo no hizo distinción entre las personas. No lo hizo. Sino más bien pudo ayudar perfectamente a un religioso
¿cierto? Un buen hombre, famoso y respetado, y a una mujer desconocida, pobre y desechada. Los ayudó igual. Ese es el Cristo que predicamos. Ese debería ser el Cristo que predicamos. Por último, el pasaje nos enseña aún otra cosa. Tanto una conducta religiosa y legalista como Jairo, como una vida supersticiosa como la de la mujer, son formas equivocadas de buscar a Dios. Y el único que puede solucionarlo es Jesús mismo. Tal cual lo hace acá. Jesús es el único. Por eso, hermano, hermana, es impensable que entre nosotros, en las iglesias, haya legalistas que transforman la Biblia en una especie de libro de leyes, ¿cierto? No, tú estás contra un libro de leyes y menosprecian a los pecadores. Eso no es aceptable. Y también es impensable que entre nosotros haya personas que, diciendo ser cristianas, crean en adivinadores, en las malas vibras, en que si me cuelgo un pedazo de cuarzo voy a sanar de algo, que quemen incienso o palo santo para echar los espíritus, no sé. Y por eso, si todavía, hermano o hermana, tú perteneces a una de estas categorías, te invito a que te deshagas de todo eso. Y que deposites tu confianza como Jairo y como esta mujer solo en Jesús. Solo en Jesús. No importa si eres hombre, mujer, tienes dinero, eres de Venezuela, eres de Alemania, chileno. Yo te invito a que vayas a Jesús siempre. Que como Jairo te vayas con él a casa. Que te vayas con él a casa. Y yo te puedo asegurar que nunca vas a ser defraudado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque refresca el alma, Señor. Gracias porque nos devuelve la fe. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Toda gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.